Buenas tardes a todos, yo soy Yolanda Molapierna y muchas gracias por asistir a la exposición de mi proyecto titulado Mujer tenía que ser y que ha sido tutorizado por Trinidad Serrano Díaz. El tema del proyecto es acerca de las situaciones machistas que se dan en nuestro instituto, el 10 de mayo. Y vamos a seguir el siguiente índice. En primer lugar, empezaré introduciendo el tema. Seguidamente, pasaré a explicar los principales objetivos del trabajo y enfrentaremos el problema. Continuaré con los aspectos más relevantes del marco teórico y con la metodología que hemos usado con los resultados obtenidos. Para finalizar, expondré mis conclusiones con sobreentendimiento, aparte de las fuentes bibliográficas más destacadas. El machismo, el lenguaje y el comportamiento sexista nos rodea no solo en la vida familiar, sino también en las aulas. Los institutos son una fuente esencial en el que los adolescentes aprenden ciertos comportamientos, ciertos conocimientos que les van enseñando sus profesores y que les pueden influir a lo largo de su vida. También influyen en este escenario las diferentes actitudes, expresiones corporales, ideologías que le enseñan los profesores a los alumnos, y también esto puede influir a través de los propios compañeros. La educación que reciben en sus hogares también es otro factor a considerar, ya que la educación que reciben los hijos de sus padres les puede llevar a influir a lo largo de su vida cotidiana. Pongamos un ejemplo. Si los padres son machistas o sexistas, la educación que reciben sus hijos les puede llevar a que en un futuro puedan tener los mismos pensamientos y la misma ideología. Claramente, lo que uno aprende en casa lo puede llevar a la aula. El principal objetivo de este proyecto ha sido analizar tanto el lenguaje como el comportamiento, tanto sexista como machista, y de los estereotipos de género que existen en las aulas del 10 de mayo del municipio de Tutano. Como objetivo secundario tendríamos, en primer lugar, estudiar tanto el comportamiento como el lenguaje sexista y machista en las aulas del instituto. Y por otro lugar, definir dos términos clave en este trabajo. Los problemas que hemos tenido en esta investigación se han basado en dos aspectos. Por una parte, encontrar posibles conductas machistas, tanto por parte de los profesores como por parte de los alumnos. Y por otra parte, saber diferenciar los conocimientos claves de este trabajo. Para resolver dichos problemas, se han examinado todas las respuestas para llegar a una conclusión. A continuación, vamos a definir los conocimientos claves de este trabajo, los cuales son lenguaje y comportamiento sexista, feminismo, violencia de género, violencia contra la mujer, machismo y estereotipos de género. Actualmente, las personas no saben diferenciar el lenguaje sexista del comportamiento sexista. El lenguaje sexista son aquellas expresiones vocales que se utilizan de un género para discriminar a otro, principalmente del hombre a la mujer. El daño principalmente es psicológico, no físico. Normalmente el lenguaje sexista predomina en aquellas situaciones relacionadas con el sexo, mientras a las mujeres se les refiere con comentarios despectivos, a los hombres no. El comportamiento sexista es una situación donde se usa la violencia y el daño principalmente es físico. He querido involucrar el feminismo en este trabajo debido a su gran importancia y también por la lucha igualitaria. A continuación, vamos a responder a una serie de cuestiones. ¿Qué es el feminismo exactamente? El feminismo es una teoría social que busca la equidad entre hombres y mujeres para llegar a una igualdad social. ¿Cuándo apareció por primera vez? El feminismo apareció por primera vez a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX, debido a la influencia de la Ilustración y la Revolución Francesa. En esta imagen podemos contemplar la primera ola del movimiento feminista a mediados del siglo XVIII en París, Francia. Fue en torno a la polémica sobre la naturaleza de la mujer y la jerarquía de sexos. Estas pensadoras indagaron acerca de la educación y de los derechos de la mujer.
exactamente el feminismo? El feminismo se creó debido al desacuerdo y a la marginación de la mujer tanto en la educación como en las profesiones laborales. ¿Cuáles son sus objetivos? Los principales objetivos del feminismo son la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación de los maltratos, es decir, la violencia de género, la eliminación de las discriminaciones que sufren actualmente las mujeres y la posibilidad de que la mujer pueda compartir con el hombre el derecho a decidir acerca de la gestión política, entre muchas otras. En esta imagen podemos contemplar una manifestación feminista en la cual se levantan pancartas en contra del machismo y la violencia machista. La violencia de género es un término que describe un tipo de violencia, ya sea física o psicológica, hacia cualquier género. Se manifiesta como el símbolo de desigualdad más importante. Hay dos tipos de violencia, la visible y la invisible. En la visible nos encontramos la violencia directa, que es aquella que se puede contemplar a simple vista. Un claro ejemplo sería una persona asesinada. Dentro de lo invisible nos encontramos, en primer lugar, la violencia cultural. Es aquella que se basa en una serie de valores que hemos aprendido desde pequeños, así como la ideología o las relaciones de género. Y por otro lado, la violencia estructural. Es la más dañina y como es invisible, es mucho más difícil identificarla. Se denomina violencia estructural aquellos casos que causan miseria, hambre, enfermedades o incluso muerte. También se pueden observar en aquellas situaciones de injusticia, pongamos un ejemplo. Muchas personas comen y beben en abundancia, mientras otras revuelven en basura, piden limosna, no tienen que comer y sobre todo las más perjudicadas suelen ser las mujeres. La violencia contra la mujer es un asunto realmente grave en la actualidad. Tiene bastantes consecuencias, ya sean psicológicas, físicas, sexuales o incluso mortales, para mujeres de todas las edades y de todos los estamentos sociales que suelen sufrir este tipo de agresiones. Tal y como se ve en esta gráfica, podemos observar el número de muertes de mujeres por violencia contra la mujer hasta junio de 2019, recogido en el periódico de la ONU. En esta gráfica no aparece la suma de muertes de mujeres por otras circunstancias. ¿Qué es el machismo exactamente? El machismo comprende a una ideología en la cual es el conjunto de conceptos, conductas y creencias que van de la superioridad del hombre hacia la mujer. También se denomina machismo aquellas situaciones, aquellas discriminaciones que sufren otros grupos sociales, como lo son las personas homosexuales. Y por último, están los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Son un conjunto de conceptos que describen los comportamientos tanto del hombre como los de la mujer, también los papeles que deben de seguir, tanto en el ámbito familiar como en el trabajo, como también en el espacio público. Hay dos tipos de estereotipos, el masculino y el femenino. El estereotipo masculino va asociado principalmente con el dominio. Tienen trabajos más valiosos y que requieren más esfuerzo. También tienen la tendencia de salir obligado a trabajar para mantener tanto a su mujer como a sus hijos. También van asociados con un carácter duro. Mientras que el estereotipo femenino va asociado con el género débil y la sexualidad sumisa. Cuando nos referimos a las mujeres, normalmente se la asocia con el hogar, la tarea de casa y cuidar a los hijos mientras que el hombre trabaja, es decir, depender de un hombre para poder vivir. También tienen trabajos menos valiosos y que requieren menos esfuerzo. En estas imágenes podemos observar el cambio que se anunciaba en los anuncios publicitarios. Antes, una niña veía jugar esencialmente con muñecas y carricoches, mientras que un niño jugaba con balones y con motos. Antes, el anuncio publicitario se daba a entender que esto era lo normal y que no existía nada más allá de esto. Mientras que a día de hoy se da a entender que los juguetes no tienen género, por lo que podemos decir que poco a poco en la sociedad vamos avanzando y que cada niño puede jugar con lo que más le apetezca.
La metodología que hemos usado en esta investigación ha tenido un carácter descriptivo, ya que el propósito ha sido recoger información acerca de lo que piensan tanto los profesores como los alumnos de los temas tratados en este proyecto. El tipo que se ha seguido ha sido el experimental. Por una parte, para ver el nivel de conocimiento que tienen tanto los profesores como los alumnos y de ver el nivel de situaciones que se dan de machismo, feminismo, etc. dentro del ámbito escolar. El muestreo han sido encuestas realizadas tanto para profesores como para alumnos. La de los alumnos ha sido realizada en todos los cursos de guía programador, desde primera de ESO hasta segundo de bachillerato, a través de Wordform. A continuación, vamos a pasar a analizar la encuesta del alumnado. En esta pregunta hay un número significativo de alumnos que piensan que el machismo es la igualdad entre el hombre y la mujer. También lo que más me sorprende es que haya un porcentaje de chicas en la cual piensen que el machismo es la inferioridad del hombre ante la mujer, cuando claramente no es así. Por otra parte, cuando se le pregunta a los alumnos si piensan que el feminismo es algo positivo o negativo, hay más del 29% de alumnos que piensan que es algo negativo. De nuevo, queda claramente reflejado un nicho de conocimiento de ambos términos. El término machismo tiene una carga negativa, mientras que el feminismo lo único que busca es la igualdad, y de ahí viene que más del 70% de alumnos piensen que es algo positivo. Cuando se les pregunta a los alumnos que se han sido testigos de ciertos comportamientos machistas por parte de los profesores dentro del aula, la mayoría dicen que no, pero hay más del 28% de alumnos los cuales dicen que sí, siendo estas más contestadas por chicas, lo cual se da a entender que ellas son las que perciben mejor ciertos comportamientos machistas por parte de los profesores. Por otra parte, en esta pregunta, los resultados entre chicos y chicas no son nada equilibrados, sobre todo la respuesta sí, siendo esta la más contestada por las chicas, lo que se da a entender de que ellas suelen ver más comportamientos machistas entre su clase. Y por último, vamos a analizar la encuesta del personal docente. En esta pregunta, lo que más me ha sorprendido es que hay un gran porcentaje de profesoras que han dicho que el feminismo es la superioridad de la mujer ante el hombre, sobre todo cuando esta encuesta ha sido realizada hacia adultos profesionales de la educación. Es urgente tener claro estos términos para llegar a una igualdad social. Por otra parte, cuando se les pregunta si han percibido un comportamiento diferente por parte de sus alumnos, ya sea por su sexo principalmente, la mayoría de las profesoras han votado que sí, lo que da a entender que han sentido que alumnos esencialmente varones han llegado a menospreciar su trabajo o que no llegan a afectar a los alumnos, a las profesoras, como figura de autoridad de la educación. También hay un pequeño porcentaje de profesores varones que han notado un trato diferente por su sexo. Por otra parte, en esta pregunta se puede claramente reflejar que las profesoras suelen notar más aquellos comportamientos machistas entre los alumnos dentro del aula. Podemos concluir, por tanto, que estamos en un punto de la actualidad en el que aún nos queda mucho por avanzar. También hay una gran diferenciación entre aquellos alumnos que han podido notar ciertas conductas machistas dentro de su clase, siendo las chicas más rápidas en detectarlo que los varones, cuando esto debería ser igualitario. Así que, a pesar de que el instituto debe de desechar las feministas, aunque ahora por las razones que nos encontramos sea mucho más difícil hacer unas condiciones, los alumnos deberían informarse y profundizarse más acerca de estos temas para que dentro de mucho podamos vivir en una sociedad igualitaria. En definitiva, esta investigación ha demostrado una vez más que el machismo sigue muy presente, aunque nosotros pensemos que no. Aquí podemos contemplar las referencias bibliográficas que nos han ayudado a establecer este proyecto. Las más importantes, sin duda, han sido las que me han informado sobre la situación de las mujeres en todo el mundo, como lo es la Amnistía Internacional. También
han sido muy importantes aquellas que nos han informado sobre el machismo y la teoría del feminismo, porque son unos temas muy actuales. Quería agradecer este proyecto, sin duda alguna, a mi primera tutora, que estuvo conmigo desde el principio, Ana Stipitz, también a mi actual tutora, Trinidad Serrano Díaz, por ayudarme a ir guiándome en este proyecto y estar ahí día a día, también a mis profesores y compañeros por haber estado estos 2 años junto conmigo en esta situación que es un poco difícil, y sobre todo a familia y amigos por estar aguantándome día a día a hablar de este proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues es turno del tribunal. Ana, te toca aquí preguntar algo. ¿Hablas tú? ¿Yo? No, tú también eres parte del tribunal. Sí. ¿Vas a hacer alguna pregunta? Sí. Venga. Después de investigar claramente y hacer el conteo de alumnos con un número de preguntas muy corto, pero claro, para llegar al punto de bien común en tus resultados finales, ¿qué propondrían para mejorar a la comunidad educativa? Del líder, claro, Para solucionar el machismo dentro de la comunidad educativa, propondría que se hiciera más charlas y que los alumnos se informaran más acerca de los temas que he dado, porque hay muchos términos de los cuales yo he dicho que muchas personas, tanto profesores como alumnos, piensan todo lo contrario o que no significa eso. Entonces, antes de opinar de algo, tendrían que saber más respecto a eso, informarse más, para por fin estar. ¿Yo? Yo, por desde el cargo, felicitarte. Yo por lo menos he disfrutado y he aprendido muchísimas cosas. Sin embargo, aceptar alguna sugerencia, por ejemplo, la fotografía esa que has puesto, que dices que era del siglo XVIII, ten en cuenta la vestimenta que no era la de... Me he echado a falta que esa es claramente del siglo XIX, no por la vestimenta. Bueno, es una anécdota, ¿no? Esa es claramente del siglo XIX, te das cuenta por la vestimenta que no es de la ilustración, de las primeras que he echado a faltar algún hombre, por decir alguna mujer de estas que ha sido muy feminista, Wanda Lento o la Mary Walsh González, no sé si te acuerdas que al principio las tenía que ver, o las clásicas Simone de Beauvoir, que esta se distinguía entre lo que era el género y el sexo, que es una cosa muy que lo he echado a faltar un poco también en la... Y luego yo te pediría, ¿qué crees tú por hacerte un poco de autocrítica? Porque claro, como aquí no habéis podido trabajar en condiciones, por hacerte un poco de autocrítica, ¿qué crees tú que le ha faltado o que cómo mejorarías tú tu trabajo? ¿Qué crees los déficits que ves tú antes de que te lo diga nadie? ¿Cómo lo mejorarías tú? Si no estuviera COVID. Bueno, si no estuviera el COVID y en general, si no estuviera el COVID, ¿qué hubieses hecho? Otro tipo de preguntas y... Yo lo que hubiera hecho hubiera sido ido a clase y a lo mejor repartir un cuestionario o que los propios alumnos me cuenten acerca de esos conocimientos para ver lo que entienden y apuntarlo a mí mismo y reflejarlo ahí, antes que una pantalla. Pero por la situación que tenemos es un poco difícil. Yo te digo que me gusta mucho, pero siempre en este tipo de trabajo parece que debe mostrarse más valientemente con un criterio, un punto de vista claro. Entonces, en relación a lo que te contaba, porque claro, lo que es el machismo cultural ya sabemos que hay que trabajar mucho en las familias, en la calle, a veces sois vosotros mismos, los jóvenes, con vuestros comportamientos. No menos lo de las chicas que los chicos, de aquí. Sí, Es decir, que dentro de las familias no solo son los padres, a veces son las madres también las que el machismo se puede reproducen los estereotipos y todo. Pero con respecto al machismo estructural, es decir, ¿cómo se podría trabajar para que tú crees que en España o en los institutos realmente hay leyes? Te lo digo, ¿qué se podría hacer a nivel político o a nivel económico?
económico, si ves bien que se pueda discriminar positivamente a la mujer. El machismo es que Sí. es complicado de saber llevar por el simple hecho de que también las propias mujeres se discriminan discriminan a otras mujeres. Entonces ahí empieza la discusión. ¿Y qué hacemos para acabar con ello? Pero es que yo te voy a decir a nivel estructural, si tú crees que Primero preguntárselo. Primero de políticamente... todo preguntárselo. Sí. Y a partir de ahí vamos a encontrar una solución. Pero primero preguntárselo. Y eso está muy bien. Así ya, solamente como punto de partida. Pero estoy totalmente de acuerdo con Juanjo. Hay muchas posibilidades en lo que pueda cambiar. Que puede cambiar. Lo primero es que con la edad que tú tienes ya quieres que cambie. Sí. Por lo tanto, ahí hay un éxito. Bueno, se ha avanzado mucho, yo creo que se ha avanzado mucho Pero ¿por qué no? en la posición de la mujer. Yo he tenido muchas directoras desde que estoy aquí, de hecho han sido todas directoras. Y damos cuenta, la mayoría de nuestras compañeras son mujeres también, date cuenta que son mujeres, la mayoría son mujeres. Se ha avanzado muchísimo. Y vas a la universidad y la mayoría son mujeres también en la universidad. Sí. Pero también en otro ámbito falta más ausencia de mujeres cuando no lo está. Y yo considero que ese ámbito también puede ser mucho más importante. Entonces ahí está. Muy bien. Me falta mucho, pero... Muy bien, yo te felicito. He disfrutado mucho. Gracias. Venga. Si no hay más preguntas, muchas gracias, Yolanda.